Imagina no tener sábanas para tu cama porque vendiste todo para pagar deudas que no dejaban de crecer. Esa fue la vida de Romina Capetillo cuando debía 40 veces su sueldo mensual. Hoy es una de las educadoras financieras más influyentes de Chile, con 200.000 seguidores, 2 libros y completamente libre de deudas. Su transformación no comenzó con más dinero, comenzó con un cambio en su mundo interior. Bienvenidos al pilar número 2 de los 7 pilares del desarrollo personal. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Romina tenía 34 años y ganaba bien como broker inmobiliaria. Y desde afuera todo parecía funcional, pero había un secreto que la estaba ahogando. Debía 40 veces su ingreso mensual en tarjetas de crédito y créditos de consumo. La bola de nieve había comenzado a los 19 años cuando le dieron su primera tarjeta sin ingresos comprobables. Gastaba lo que ganaba y cuando no alcanzaba sacaba otra tarjeta porque pensaba que las tarjetas eran una extensión de su sueldo. En 2015 la situación explotó con llamadas de cobranza a todas horas. El departamento con prenda, el auto con prenda y una mañana llegó la orden de embargo. Las consecuencias fueron devastadoras, porque tuvo que vender el departamento donde vivía con su esposo y sus hijas y mudarse a la casa de su padre. Y en ese momento, de máxima precariedad, Romina vivió algo que nunca olvidaría. Había alcanzado un nivel de pobreza tan extremo que no tenía sábanas para su cama. Un día después del trabajo, encontró una sábana doblada sobre su cama. Su hermana Lorena la había dejado ahí, y Romina tocó toda la sábana con las manos y comprendió algo muy profundo. No era el objeto lo que importaba, sino el gesto. El hecho de que alguien sabía por lo que estaba pasando y se había preocupado por ella. Como ella misma recordaría después, hubo un tiempo en que no tenía sábanas, o sea, a ese nivel. Pero el daño más profundo no era financiero, sino emocional. Romina confesaría años después: yo tenía la autoestima súper dañada, me sentía súper poco capaz. Como ella misma lo describió, te acuestas pensando cómo lo voy a hacer mañana, de verdad angustiante. Estaba más irritable con sus hijos y rendía menos en el trabajo mientras su relación de pareja se deterioraba porque todo estaba completamente descontrolado. Y en el fondo de todo ese caos había una creencia que la mantenía atrapada. Yo no soy buena con el dinero y nunca lo he sido. Esta es mi realidad y no va a cambiar. Cuando llegó la orden de embargo, Romina y su esposo tuvieron que enfrentar algo que habían evitado durante años: conocer el número real de todo lo que debían. Se sentaron a hacer la lista completa de todas las deudas en todos los bancos, y cuando vieron el total, se paralizaron, porque el número era aterrador. Romina recordaría ese momento exacto con sus propias palabras. Dijimos, o nos ganamos el loto, o ¿qué hacemos? Porque no veíamos ninguna salida posible. Pero algo más profundo sucedió en ese instante, cuando por primera vez dejaron de evadir la realidad y dejaron de esconderse esperando que mágicamente todo se resolviera. El tema de las deudas había sido siempre vergonzoso para ella y durante años no había podido pedir ayuda porque admitir el problema significaba admitir que había fracasado. Pero Romina descubriría algo importante. Cuando ves todo negro y no tienes a dónde más ir, aparece gente en el camino dispuesta a ayudarte. En ese momento de desesperación total, una pareja amiga se acercó a compartirles su propia historia porque ellos también habían estado endeudados y habían logrado salir. Les enseñaron una estrategia que cambiaría todo, llamada el método bola de nieve, que consistía en ordenar las deudas de menor a mayor y empezar pagando las más chicas primero, sin importar que las grandes tuvieran más intereses, porque lo que realmente importaba era el momentum psicológico,
de celebrar pequeñas victorias. Pero lo verdaderamente crucial no era la técnica, sino algo mucho más profundo que Romina jamás había considerado. La pareja les dijo algo que cambiaría todo, y Romina lo recordaría con sus palabras exactas. La solución no está en tener más plata, sino en aprender a cambiar tus hábitos, tu mentalidad. Esa frase la sacudió hasta el fondo, porque ella había pasado años pensando que su problema era simplemente no ganar lo suficiente. Incluso recordó que hubo un momento en que tuvieron acceso a dinero suficiente para salir de todas las deudas, pero tomaron malas decisiones y volvieron a endeudarse exactamente igual que antes. Y ahí Romina comprendió algo que lo cambiaba todo. El problema no era externo, sino completamente interno. Identificó 3 creencias fundamentales que habían estado creando su realidad financiera desde siempre. La primera creencia era: yo no soy buena con el dinero. Y esa identidad había generado comportamientos de autosabotaje, porque si crees que no eres buena con el dinero, entonces no te educas, ni haces presupuestos, ni controlas tus gastos, y te rindes antes de siquiera empezar. La segunda creencia era que las tarjetas de crédito son una extensión de mi sueldo, lo que la había llevado a gastar sistemáticamente más de lo que ganaba, pensando que siempre podría pagar después. Pero ese después nunca llegaba, y solo llegaban los intereses que se acumulaban mes tras mes. La tercera creencia era que pedir ayuda es vergonzoso, y esa vergüenza la había mantenido completamente aislada, sin buscar educación financiera, ni preguntar ni aprender de nadie, y ese aislamiento había empeorado dramáticamente la crisis. Romina finalmente comprendió la verdad fundamental. Su mundo exterior, completamente caótico con las deudas y los embargos y la falta de sábanas, era el reflejo directo de su mundo interior, de sus creencias sobre el dinero y sobre ella misma y sobre lo que era posible lograr. Y si quería cambiar su realidad financiera externa, tenía que empezar primero por cambiar su realidad mental interna. Los primeros 6 meses fueron absolutamente brutales, porque Romina y su esposo tuvieron que crear un presupuesto estricto basado en lo que realmente gastaban y no en lo que creían que gastaban. Y eso significó cortar todo lo que no fuera absolutamente necesario, mientras empezaban a pagar las deudas más pequeñas, siguiendo disciplinadamente el método bola de nieve. Al principio no veían ningún progreso visible y solo sentían el sacrificio constante y la disciplina que les exigía decir que no a absolutamente todo. Pero al llegar el 6º mes, algo extraordinario sucedió. El dinero alcanzó por primera vez en años. Y no solo alcanzó, sino que sobró un poco. Y ese sobrante se convirtió, como Romina diría después con orgullo, en nuestro primer ahorro de 13,000 pesos. 13,000 pesos chilenos, aproximadamente $14. Para cualquier persona mirando desde afuera, esos 13,000 pesos no eran nada. Pero para Romina, esos 13,000 pesos eran absolutamente todo, porque representaban la evidencia física de que el cambio sí era posible. Eran la prueba tangible de que su nueva creencia de que el dinero es una herramienta que puedo aprender a manejar era completamente verdadera. Ese microcambio visible activó algo poderoso en su cerebro, porque ya no estaba solo tratando de convencerse con palabras vacías de que podía cambiar, sino que ahora tenía evidencia conductual real, con resultados pequeños, pero completamente reales. Romina también identificó cuál había sido su error principal durante todos esos años. Nunca había tenido un solo peso de ahorros y vivían completamente al día, lo que significaba que cualquier pequeño imprevisto los volvía a endeudar inmediatamente.
así que construir un fondo de emergencia se convirtió en la prioridad absoluta. La regla de oro que finalmente comprendió era tan simple que parecía obvia: jamás gastar más de lo que ganas. Y aunque suena obvio, Romina reconocería después que muy pocas personas realmente lo entienden. Porque cuando tienes tarjetas de crédito, no sientes que estás gastando más de lo que ganas, sino que sientes que simplemente estás usando tu dinero del futuro. Durante 5 largos años, desde 2015 hasta 2020, Romina mantuvo la disciplina sin rendirse nunca. Siguió el plan mes tras mes y fue pagando deuda tras deuda. Y cada deuda que lograba eliminar era otra pequeña victoria que reforzaba cada vez más fuerte su nueva identidad. Ya no era la mujer que no sabía manejar el dinero, sino que se había convertido en la mujer que estaba aprendiendo a hacerlo, en la mujer que estaba tomando control real de su vida financiera. Y mientras su mundo interior iba cambiando profundamente, su mundo exterior comenzó inevitablemente a reflejar esa transformación interna. A finales de 2020, Romina hizo el último pago y eliminó su última deuda, y después de 5 años de disciplina extrema y sacrificio constante, finalmente estaba completamente libre. Pero la verdadera transformación no terminó ahí, sino que apenas estaba comenzando, porque Romina había descubierto algo profundo en todo ese proceso. La educación financiera no solo cambia los números en tu cuenta bancaria, sino que transforma completamente tu autoestima, tu paz mental y la calidad de tus relaciones. Cambia fundamentalmente quién eres como persona. Y sintió una necesidad poderosa de compartir con otros todo lo que había aprendido en ese camino tan difícil. Empezó a publicar contenido educativo en Instagram sobre finanzas personales con un mensaje simple y directo basado en su historia completamente real y vulnerable. Y la gente comenzó a escuchar porque resonaba con algo verdadero. Cofundó FinanceFest, que se convirtió en una de las cumbres de educación financiera más importantes de Chile. Y en 2023 publicó su primer libro con Editorial Planeta, titulado Del desorden al orden. Seguido, en 2024, por su segundo libro, No basta con ahorrar, hay que invertir. Hoy Romina tiene más de 205.000 seguidores en Instagram y ha impartido cursos de educación financiera a miles de personas y ha aparecido en programas de televisión, radio, prensa escrita y ha creado comunidades completas para ayudar a personas que enfrenten exactamente los mismos problemas de deudas que ella enfrentó. Y cuando le preguntan cómo se define a sí misma, Romina tiene una respuesta que lo resume todo en 5 palabras. Soy una rehabilitada de las deudas. El contraste con su vida de hace apenas 10 años es total, porque pasó de no tener ni siquiera sábanas para su cama a educar a decenas de miles de personas sobre cómo manejar su dinero de forma consciente. Pasó de sentirse completamente incapaz a convertirse en un referente nacional de educación financiera. Pasó de vivir en vergüenza y aislamiento a ejercer un liderazgo que transforma vidas. Y todo ese cambio externo masivo comenzó con un simple cambio en su mundo interior. Si sientes que el dinero siempre se te escapa de las manos y que no importa cuánto ganes porque simplemente nunca alcanza para nada, necesitas entender algo fundamental. El verdadero problema no es la cantidad de tu sueldo. El verdadero problema son las creencias profundas que tienes sobre el dinero y sobre ti mismo. Porque si crees en el fondo que no eres bueno con el dinero, entonces actuarás de formas que confirman automáticamente esa creencia. Y si crees que vivir endeudado es algo normal, entonces normalizarás las deudas hasta que literalmente te ahoguen. Romina no salió de 40 veces su sueldo en deudas consiguiendo un aumento salarial milagroso,
sino que salió cambiando completamente su identidad interna. Dejó de ser la mujer que no sabe nada de dinero y se convirtió conscientemente en la mujer que está aprendiendo a manejar sus recursos de forma inteligente. Tu mundo financiero exterior es siempre el reflejo de tu mundo mental interior. Así que cuando cambias tus creencias fundamentales sobre el dinero, tus comportamientos cambiarán automáticamente sin necesidad de forzarte. Tu mundo interior crea tu mundo exterior.